El mini evento de Fortnite de este 15 de febrero está a punto de realizarse a la hora de grabar este video. Y sobre qué va a tratar exactamente, aún no está bastante claro. Si bien es cierto que los demonios de la cultura japonesa han estado bastante presentes dentro de la historia, no sabemos exactamente a ciencia cierta cómo va a ser el cambio de la temporada 1 a la temporada 2 del capítulo 6, ya que se ha confirmado que la temporada 2 va a ser tematizada de los asaltos y de los robos, algo así como lo que pasó en el capítulo 4. Pero ¿cómo va a afectar este inicio de temporada a la temporada 2 del capítulo 6? Bueno, vamos a averiguarlo. Yo soy Liliana Sofía y te recuerdo que puedes utilizar mi código de creador Liliana Sofía VT para apoyar este proyecto y este canal, justo como lo que están haciendo estas personas. Entre ellos está Delta Cero, Adrián Luna, Dime Papi, etc. Así que si quieres aparecer en los videos, te recomiendo compartir tus capturas en el Discord o en cualquier red social. Y ahora sí, empecemos. La Julce. Okay. Creo que ya empieza, ¿eh? Sí, 2:30 justamente. Ándale. A ver. Ya dije, se está haciendo grande Godzilla, pero no. ¿Va a tratar de cerrar el portal o...? No. Ah, Todo no. lo contrario. Está tratando de sacar su hermano. Au. Ándale, el personaje me va como a 2 FPS. Espérame, Lili, aquí el Switch va peor. Agradezco que por lo menos tú lo ves. Josito. Ay, canijote. Ándale, pela de titanes otra vez. Ya está un poquito quemado, ¿eh? Pelea de Kaiju, supongo. Ok. Pese a que no son tan buenos los gráficos y los movimientos en esos robóticos, Lili se ve bastante bien, ¿eh? Junto con comparación de este Switch. Pues nada, no. Pues... Bueno, ahorita es porque ya se arregló el rendimiento. Pero ahorita lo estoy viendo súper fluido. Sí, pero estoy viendo fluido dentro del portátil. No te pierdes de mucho. Al menos para jugar de emergencia en eso. O sea que nos está quitando de nuestra energía vital, ¿eh? Podría decir. Yo creo que mucho de la actual historia, pero no lo que se puede. ¡Oh, Ryuken! ¡Yo, Ryuken! Sería que de 1000K. ¡No! ¡Nos succiona el alma! Ándale. Ok. Pues... Ay, canijote, ¿qué fue? ¿Qué es lo que pasó? O sea, lo derrotó como que muy fácil, ¿no? Sin duda alguna, el mini evento final del capítulo 6, temporada 1, o sea, la temporada Casa Demonios, nos ha dejado más preguntas que respuestas. Como por ejemplo, ¿por qué este Daigo se sacrificó para quedarse en el reino de los espíritus para salvar a esta Jade? Pero se me hace bastante curioso, porque en el mismo final del evento, nos deja ver que hay un rastro de oro, tanto en el suelo como en el aire, dándonos la puerta abierta a que el regreso de Midas sea en la temporada 2 del capítulo 6, y de la cual ya está súper confirmado. Pero por mala suerte no sabemos exactamente cómo va a continuar la historia de la temporada Cazademonios en la temporada 2. Y si ustedes son bastante fans del lore, háganmelo saber acá abajo en los comentarios todas sus teorías que ustedes tengan respecto a este tema. Yo en lo personal me confundo bastante con ese tipo de temas, porque la historia de Fortnite es un poco horrible. Y no es por ser mala onda, chicos, pero es que la historia de Fortnite está contada con las patas. Pero en conclusión, este mini evento me sorprendió mucho más de lo que yo estaba esperando, ya que yo pensaba que iba a ser un mini evento tipo Mariah Carey. Yo pensaba que iba a ser algo similar a eso, pero en el portal de los demonios. Pero fue todo lo contrario. Hubo una batalla bastante intensa, con incluso bastantes efectos animados que se ven bastante tipo cómic, tipo manga, que fueron bastante vistosos para los jugadores. E incluso nos dejaron ver un poco de lore que les
les vuelvo a repetir, no es que esté mal, pero deja más preguntas que respuestas. Y la mayor parte de las veces ni siquiera tienen respuesta. Pero tú dime, ¿te gustó el mini evento? ¿Te decepcionó? ¿Qué pudo haber sido mucho mejor que esto? Házmelo saber en los comentarios. Ya para agradecer quisiera agradecer a Delta Zero, Chencho el Men, Pokenic, Adrián Luna y a Cami Fernández por ser miembros del canal de nivel Viciosos Legendarios, que han sido una parte fundamental de que este proyecto siga en pie, lo cual se les agradece muchote, chicos. Les mando un fuerte abrazo y espero que disfruten de todos sus beneficios. Y tampoco me quiero olvidar de los miembros del canal de nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Claro que a todos ustedes se les agradece mucho el apoyo, gracias por seguir viendo mi contenido y esperemos que sigamos así muchos años más. Y tampoco puedo olvidarme de los suscriptores y donadores de bits de Twitch. Y ya por último, pero no menos importante, te recomiendo ver el video que está apareciendo acá en la parte de la izquierda de la pantalla, siendo este un video que YouTube considera que te va a gustar. Y en este lado derecho de la pantalla te estará apareciendo el último video que hemos subido. Y si ya quieres suscribirte y activar la campanita de notificaciones, cliquea justamente en mi cara. Así vas a poder ver todo el nuevo contenido y todo lo que se viene en el futuro. Pero bueno, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.